Bien, decíamos que estábamos con el señor Juan Cruz Rodríguez, precandidato a presidente por Rosario Central. Usted, señor, por sí le abre el fuego. Bueno, Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar. Bueno, ¿cómo lo ves a Central hoy por hoy? Primero en la parte futbolística y después en la parte institucional de cara a las elecciones del próximo octubre. Bueno, está bien en el orden. Lo futbolístico determina todo lo demás en el club, esto es así. Indudablemente, en lo futbolístico lo veo sin rumbo. Central es un club que está a la deriva. En lo futbolístico ya hace bastante tiempo, pero ya a esta instancia de las cosas y con lo que se ha desencadenado en los últimos meses, ya el tercer técnico en el año, además haciendo pruebas con técnicos que no tienen experiencia. ¿No te pareció bien la designación de Tevez como nuevo técnico? En realidad creo que es una cuestión conceptual. Lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de técnico necesita Central para este momento. En general y en este momento en particular. Para este momento en particular se necesita experiencia, se necesita tener alguna espalda para poder dirigir este momento complicado. Ya conocemos cómo son los momentos complicados en Central. A partir de ahí entiendo que tanto la designación de Somoza como la de Tevez es un interrogante, porque lo fue con Somoza, pero que terminó mal. Y lo es con Tevez porque no tenemos cómo evaluar su trabajo pasado como para decir, bueno, podemos esperar esto a futuro. Yo no puedo hacer un cuestionamiento de Tevez, porque no lo conozco cómo trabaja como técnico. E incluso, aún si hubiese tenido antigüedad en el trabajo como técnico o incluso como ayudante, uno a veces puede hablar en términos de gustos. El tema es el andar y cuál es la espalda que tiene el técnico para tomar este momento del club, que es un momento complicado. Ahora, esto tiene que ver con un formato de dirección deportiva y de gestión de la comisión directiva del fútbol que nos ha llevado a un estado de esta incertidumbre y de este mal momento. ¿Por qué? Y porque las decisiones parecen ser azarosas. Es decir, se van tomando decisiones en función de algunas cuestiones de percepciones que van teniendo y no son decisiones pensadas, elaboradas, trabajadas con la idea de un proyecto de fútbol. Es decir, Central parte en estos últimos 4 años con un proyecto donde empezaron a traer un montón de jugadores, cuando viene Coca, esta vinculación con Bragarnik, y de golpe con la pandemia y una situación financiera acuciante, incluso con una situación deportiva que ya estaba viniendo en complejidad, pues si se acuerdan, en el último partido prepandemia, Central pierde 3-1 con Colón y estábamos ahí ya de esta situación que estamos ahora. Le permitió hacer un reordenamiento de la finanza y del presupuesto del club, deshaciéndose un montón de jugadores a los que no tuvo que pagarle, a los clubes a los que lo había incorporado, y reduciendo el presupuesto de fútbol. Eso le dio un cierto oxígeno y nos llevó a pensar que estábamos hablando de un proyecto de inferiores. Y de golpe este año se vuelve a dar todo un cambio, pensémoslo en la estrategia del fútbol y empezamos otra vez. Si se dan las incorporaciones que se tienen que dar ahora, vamos a estar en 11, 12, 13 incorporaciones en 6 meses. ¿No crees en el proyecto de inferiores que plantearon en estos últimos 4 años? No creo en el proyecto de inferiores. Me parece que el mejor ejemplo te lo dan los resultados. Central, los últimos jugadores que pudo vender y en buenos valores han sido los producidos en las etapas que los jugadores fueron trabajados y formados con Pascutini y con Teglia. Los últimos casos son Servi, Montoya, Lo Celso. ¿Por qué se lo deja cesante a Teglia para traer a Grossi, por ejemplo? Bueno, son decisiones de una estrategia de entender que había que ir por otro camino, entiendo yo, con los resultados puestos erróneos, y que indudablemente no ha tenido resultado. Es que no ha tenido un buen desarrollo, porque
la realidad es que Central necesita, en el modelo de... Su modelo económico cierra cuando Central puede, con lo que produce en inferiores, vender jugadores para generar un plantel más competitivo, que es lo que pasó en los años 70, si querés, donde Central tuvo realmente un éxito deportivo fuerte y su economía no fue una economía que padeció como la de hoy. Si vos no tenés una economía bastante saneada en el club, con una finanza que te permitan a vos proyectar, y en lo deportivo no vas a poder competir. El tema es que después tenés que ver el resultado con un técnico que acompañe la parte final de la formación de los jugadores, porque después, claro, hoy vemos que hay jugadores que por ahí lo vemos y parecen que no están preparados, Almada, Ferreira, todos los pibes que están, pero nunca se los acompañó bien por un entrenador, porque siempre fueron técnicos nuevos, pasantes, técnicos que por ahí nunca tuvieron la experiencia de trabajar con un equipo en primera y sumar chicos en el plantel. Se han encontrado estos pibes que tienen que ser titulares porque no hay otro. Hay, digamos, dentro de la formación de un jugador de fútbol, en las inferiores, la última etapa tiene que ver con la inserción y la consolidación de jugadores de primera. Y no podés tener mayoritariamente jugadores de 17 años, insertándolos, pasándolos de sexta, de quinta a primera, de un golpe, porque el chico no está preparado. Entonces, puede ser que haya algún jugador, que son casos excepcionales, son los crack. Que el Kun Agüero que debuta Pero, a 16. claro, pero vos fijate que Central, los jugadores que ha vendido en estos últimos tiempos que yo te decía, digamos, producido en la cantera, llevada adelante por Teglia o por el Coco Pascutini, fueron jugadores que se vendieron. Los Chelsea más joven con 19 años, los demás tenían 21. Vos eras protesorero en esa época. Sí. ¿No te opusiste a la cesantía de Teglia, de Pascutini para traer a Grossi? No, no me opuse. Básicamente tiene que ver con una estructura de trabajo en lo que es la comisión directiva, donde la Secretaría General maneja el fútbol de inferiores. Y había un proyecto claro en ese sentido, muy definido desde ese lugar, y no era un lugar donde yo pudiera tener una activa participación. De todos modos, sí te tengo que decir que obviamente como protesorero, el protesorero es un cargo de vocal, que en ausencia del tesorero toma la posición del tesorero. Pero digamos, tiene la misma incidencia que un vocal. O sea que cuando entró tanto dinero lo manejaba solamente Fatah Jaez. Y la mayor parte de la economía del club se manejó siempre dividido en dos partes, lo que era el manejo de los recursos, principalmente el tesorero, lo que era lo que tenía que ver con presupuestación y la estructuración de lo que eran contratos profesionales, más que todo vinculados a los impuestos, lo hacía yo. Era una división de trabajo que nos habíamos establecido. Juan Cruz, ¿cuánta plata entró entre Copa Libertadores y venta en los primeros 4 años del foro? En total. Pues ya habla de 100 millones de dólares. No, para que vos... las ventas que no llegaron a totalizar los 40 millones era algo de 38, deducido los gastos propios de las operaciones, que tenés impuestos más representantes, daba 26 millones el neto que le quedó al club. Y después lo de Copa Libertadores, en ese entonces tenías unos 3 millones de dólares en esa Libertadores. Pero que Juan se jugó. Cruz, tenés socios, publicidad, votar, AFA, TV. Sí. Bueno, Hay un paquete bastante interesante. Sí, bueno, pero vos fíjate lo que yo te decía hace un rato. Central necesita vender para poder producir equipos competitivos. Los equipos competitivos salen más caros. ¿Qué te quiero decir? Vos tenés un Pinola, un Donati, un Musto, un Marco, no sé. Ese equipo, además de la adquisición, tiene un costo de mantenimiento alto. El mismo técnico. Y no solo eso, sino que ir obteniendo objetivos, como por ejemplo clasificar a la Copa Libertadores, tiene costos para el club. El club tiene que pagar muchos premios. Es decir, hay una relación directa entre tener un equipo competitivo y generar una mayor erogación. Por eso a veces no es simplemente analizar, se vendió tanto porque no podés comparar un presupuesto con este equipo que tenés hoy con un
presupuesto de un equipo como tuvo Coudet o incluso como hubo hasta el mismo Patón Bausa, porque no te olvides, por ejemplo, que cuando el Patón sale campeón, yo fui parte de ese armado, de ese plantel, tenías Sampedri, hoy goleador de fútbol chileno, no es un jugador económico a sostener. Lo mismo te pasa con Gil, lo mismo te pasaba con el chileno Parot, tenías a Ortigosa, tenías a Caruso. Matías Caruso. Es decir, el mismo técnico. No es lo mismo traer al Patón que traer un técnico que no lo conoce nadie. Tenés un presupuesto distinto, pero que te permite pensar en otras cosas. El tema es que hay una racionalidad, una relación racional entre lo que vos podés llegar a generar y lo que estás gastando. Y eso es lo que a lo mejor creo que sí fue una gran falencia de la primera parte. También se gastó en Burgos, Gisi, Leguizamón, Russo. El Russo Rodríguez, nunca se supo qué pasó. Mirá, nunca se supo dónde fue para la plata del Russo, un palo y medio. En todos los mercados vos te vas a encontrar siempre jugadores que no van a rendir. No digo que no rindió, o que rindió, pero ¿qué pasó con el Paso Rodríguez? ¿Es de central, no es de central? El de Braguieri, el 20% de Di María. ¿Por qué se renunció al 20% de Di María? El 20% de Di María fue una operación que se hizo con Benfica por el tema era Solís Fernández. Cuando viene de Godoy Cruz, el 50% era Benfica. Y se hizo a raíz de se pidió un dictamen a un abogado muy reconocido a nivel FIFA respecto de la viabilidad de ese reclamo que Central tenía realizado por el 20% de Di María. Y bueno, no tenía mucho... Pero la justicia había fallado a favor de Central. No hubo fallo de la justicia. Yo te digo, tengo anotado, mira, porque yo sabía que vos venías, digo, voy a anotar casualmente, porque a mí me extrañó mucho eso del 20. Hoy hubiera entrado una fortuna. El expediente sí existe porque se hizo una demanda. Te digo. Pero no tuvo 1078/2011, juzgado de primera instancia civil y comercial, octava nominación, la resolución de desestimiento de la número 747 del 13 de abril de 2015. Sí, pero no hay una resolución, no hubo un fallo de justicia donde Central tuviera la razón. Entonces, no se podía, por eso se hace un pedido, por eso se hace una solicitud de dictamen para poder definir si se podía tomar una decisión con respecto a continuar o no con ese reclamo. La realidad es que el estudio contratado, que es un estudio español, en ese momento nos dijo que no teníamos ninguna posibilidad de tener un éxito. O sea que el 20% de Di María, que hoy le hubiera rendido a Central, era una plusvalía en realidad, no era el 20% de más de 30 millones de euros, se cambió por el 50% de un jugador que después quedó libre. Era una potencialidad total y absoluta. Juan Cruz, ¿te animás a que te pasemos unas fotos y hacemos un ping-pong sobre el personaje de Central y me decís qué opinás? A ver. Vamos. Cortito. Un jugador fenomenal. Sigan. Un amigo. ¿Como dirigente? Uno de los padres de la criatura. Un gran dirigente. Sigan. Un hombre de convicciones. ¿Te gusta como dirigente? No lo conozco. Sigan. Principal responsable de la actualidad del club. ¿Hizo mal las cosas? Sí. Seguimos. Un excelente tesorero. Sigamos. No tengo una opinión formada. ¿Ayudó en algún momento a Central durante la gestión de ustedes con algún pago, con el destrabar eso, que entraba los derechos? A mí no me consta. Sí colaboró en una ocasión cuando estuvo en la junta que se había formado en AFA por en ese entonces estaba Armando, que era presidente de Belgrano. Armando Pérez. Bueno, estaba Carolina Cristiciano, la mujer. Hubo un pago de
de un monto de la Copa Libertadores, que bueno, el tesorero que estaba a cargo en AFA en ese momento lo desvió a otro club, y bueno, yo fui a hacer una gestión y me la encontré a ella y nos ayudó bastante a poder resolverlo. ¿Como dirigente? No ha sido dirigente. Estuvo en la gestión que Central estuvo 2009-2013, ¿no, Ariel? Sí. Ah, no, él fue como un Especial. director deportivo. Sí. No fue dirigente. Seguimos. Sin palabra. ¿Para bien o para mal? Para mal. Sin palabra. Digan quién es, porque ustedes no pusieron el cartel. Digan quién es el señor de la foto. Ragusa. Bueno, pero no el profe Ragusa, este es el actual tesorero de Central. Hace 2 años que está ausente de la gestión. ¿Tenemos alguna más? Oh, miren quién está, Raulito. ¿Volverías de la mano con Broglie a las No. próximas elecciones? No, no. De ninguna manera. Muy errático. Muy errático. Y para hablar, más Por todavía. eso, justamente. ¿Tenemos alguna más? Corresponsable de la actual situación del club con Dipolina. ¿Qué más? Bueno. No, ahora que opine de intransferible, ya que le pusieron. Bueno, de cara a las próximas elecciones, Juan Cruz, yo por lo menos esta es mi última pregunta. ¿Con qué espacios sí, con qué espacios no, Juan Cruz Rodríguez y su equipo político, si está bien dicho, puede llegar a un acuerdo, puede estar cerca o no? Mirá, nosotros planteamos desde el principio, cuando armamos esto, que se requiere tener una visión homogénea de la gestión. Es decir, nosotros no nos podemos sentar a armar una alianza electoral con el fin de ganar las elecciones y después no poder gestionar el club, que es lo que pasó ahora, que es lo que yo vi en los primeros 4 años, y que es lo que vimos también en la historia de Central de los últimos, fácil, 20 años. Entonces, nosotros estamos muy enfocados en el plan de gestión que tenemos y vamos por ahí. Si eventualmente de aquí a 1 mes, 2 meses, porque más tiempo no va a haber, porque va a haber que cerrar las listas, existe la posibilidad en las charlas que vamos teniendo, porque eso sí existen, podemos llegar a tener un acuerdo con alguna de las listas. Yo no soy, y en el espacio canalla no somos partidarios de mucha cantidad de agrupaciones, porque eso sí que hace complejo el acuerdo político y la gestión. ¿Quién va a ser tu tesorero? ¿Quién va a ser tu tesorero? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez. Sí, un empresario de transporte. Bien. Juan Cruz, si no logran fusionar con nadie, ¿van solos como espacio canalla? Sí, nosotros estamos definidos. Yo voy a candidato a presidente, Jorge Rodríguez tesorero, tenemos secretario general, Gustavo Pavetti, es decir, tenemos armado, nosotros prácticamente tenemos cerrada la lista completa. ¿Invitarías a participar quizás algunas personas que consideres o que conozcas quizás de otras listas que por ahí le pueden llegar a aportar a tu gestión en caso de ganar las elecciones? Pero tiene que ver con este concepto de la visión homogénea de la gestión. Yo necesito sentarme con una persona que básicamente en los 4 o 5 aspectos que hacen a la cuestión medular del club, pensemos exactamente lo mismo. No podemos pensar distinto, por ejemplo, en lo futbolístico. Te hago la última, y ya para cerrar, te agradezco que hayas venido. Decime quién va a ser tu técnico y tu coordinador de inferiores. Nuestro técnico... ¿O a quién te gusta? Nosotros, yo el otro día ya lo tiré en un Twitter. ¿Por qué? Porque daba la situación ante la renuncia de Somoza y como una expresión de deseo de decir, bueno, traigan un técnico que represente un poco... De la casa. Todo lo que tiene que representar para Central. Y para nosotros es Miguel Ángel Russo. Bien. Tiene la capacidad archi demostradas, es un técnico que conoce muchísimo el club, lo cual no es poca cosa, y podemos pensar en un proyecto de mediano plazo, no para 1 año solamente. ¿Y tu coordinador de inferiores? Yo no te lo puedo decir porque todavía no nos ha confirmado que va a estar, pero lo tenemos. ¿Es de Rosario? Es de Rosario.
¿Jugó en Central? Toda la gente que tenemos en la dirección deportiva, ¿Jugó en Central? nuestro director deportivo, que es quien va a dominar todo el espectro futbolístico, que es Primera División, Secretaría Técnica y divisiones inferiores, la dirección deportiva es un concepto innovador en el club. Esa persona es de Dileo. Ah, el ¿sí? camello. Eso es el camello Dileo. Eso ya está definido. La persona que va a inferiores, como está trabajando hoy, no podemos, digamos... ¿Hoy está trabajando en Central? No está trabajando en Central. Ah, Pero está trabajando con un contrato vigente. claro. Y, Leo bueno, muchas él- revistas, yo leo muchas revistas, ¿no? Muchas. Juan Cruz, gracias por venir. Los micrófonos Gracias siempre a disposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Señor Juan Cruz Rodríguez, precandidato a presidente de Rosario Central. Ahora se va a hacer oficialista de Rodríguez, por si le, porque él siempre tira para el oficialismo. Vamos a la pausa.